Quizás alguno de vosotros, haciendo senderismo por la montaña, os habéis encontrado un edificio abandonado en mitad del monte. Posiblemente se trataba de un sanatorio de tuberculosos. En España, por ejemplo, se construyeron unos 100 durante el siglo XX. Normalmente, los pacientes pasaban allí unos 2 años hasta que se recuperaban. El escritor Camilo José Cela fue uno de estos pacientes. Entró con 18 años al sanatorio de tuberculosos en la Sierra de Navacerrada, en Madrid, y como no tenía mucho que hacer mientras esperaba recuperarse, leyó obsesivamente. Según él, devoró la obra de Baroja, Valle-Inclán, Dickens o Dostoyevsky, entre otros. Años más tarde, basándose en sus vivencias en el sanatorio de tuberculosos, escribió Pabellón de reposo, una novela en la que, según el propio Camilo, no pasaba nada. Algunos biógrafos dicen que las lecturas de Camilo José Cela durante los 2 años en el sanatorio fueron claves para convertirse en el gran escritor que fue. Y esto nos invita a reflexionar sobre la cantidad de cosas relevantes que pasan en nuestras vidas cuando creemos que no pasa nada. Hay indicios de que la tuberculosis ha sido una enfermedad contagiosa para los humanos desde hace miles de años. En Europa hubo una gran epidemia de tuberculosis en el siglo XVII que duró unos 200 años y que se llamó la peste blanca. Pero no fue hasta 1882 que el prusiano Robert Koch descubrió que la tuberculosis era producida por una bacteria, una célula procariota que en este caso tenía forma de barra. Koch acertó con las tinciones para observarla, la aisló, la cultivó en el laboratorio y demostró su capacidad de infectar y producir tuberculosis en cobayas. Esto le sirvió para ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1905. Mycobacterium tuberculosis, que así se llama la bacteria causante de la tuberculosis, tiene unas cuantas peculiaridades. Puede resistir en estado latente durante años dentro del cuerpo humano. Se divide lentamente. Tiene una pared celular bastante resistente y cuesta matarla con antibióticos. En resumen, digamos que es una bacteria algo cabrona. Tan cabrona que miles de años más tarde sigue matando a humanos. Cada año, aproximadamente, hay unos 10 millones de personas que desarrollan la enfermedad en el mundo y 1 millón de personas que fallecen por tuberculosis. Poca broma. Gran parte de estas personas se contagian porque viven en malas condiciones, por lo que en países donde tenemos buena calidad de vida, la tuberculosis nos suena a algo del pasado, a algo que se curaba en residencias sanadoras que ahora están en ruinas. La gran mayoría del millón anual de fallecidos mueren por no ser bien tratados o por no tener acceso al tratamiento a base de un cóctel de antibióticos y que puede durar 6 meses o más. A pesar de tratarse de una enfermedad que afecta mucho más a zonas del planeta, digamos, pobres o desfavorecidas, existen científicos y científicas que trabajan duro y muy comprometidos para seguir luchando contra la tuberculosis. Una de esas personas es Noelia Alonso, madrileña que tras unos años en el Instituto Pasteur de París se marchó a Oslo para seguir investigando en tuberculosis. Tuve la suerte de charlar con ella tomando un café en la impresionante biblioteca de Oslo, en una fría mañana de domingo noruego. Cuando le comenté a un compañero que pensaba ir a Oslo a pasar unos días en Año Nuevo, me dijo: «¿Oslo? Pero si allí no hay nada». Eso me encantó, me excitó, me rebajó mi cualidad de turista y elevó la de viajero. Expuesto al fracaso, pero también a la sorpresa. Y me sorprendió la ópera de Oslo, el Museo de Munch, la majestuosa biblioteca, las saunas flotantes y humeantes en el puerto helado, el Museo de las Exploraciones Árticas, las esculturas escondidas en el bosque de Ekeberg. Para colmo, Oslo me regaló esta conversación con Noelia Alonso que hoy comparto con vosotros. Volviendo a la tuberculosis, como bien sabéis, las bacterias pueden mutar, cambiar propiedades y hacerse resistentes a antibióticos. Por lo tanto, estas enfermedades infecciosas pudieran afectar a más gente en el futuro, también a los que ahora vivimos despreocupados de que la tuberculosis aún exista. No hay que dejar de investigar porque a veces una bacteria se puede hacer más infectiva o más resistente a antibióticos, porque, como en los sanatorios de tuberculosos, en la naturaleza pasan cosas muy importantes cuando parece que no está pasando nada.
Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Noelia, estoy muy agradecido de que estés aquí esta mañana. En general estoy muy agradecido de todas las personas que participan en esto, pero lo tuyo se merece una doble gratificación porque es un domingo por la mañana, estamos a 29 de diciembre y bueno, estamos en Oslo. Tú dices que no hace frío, pero yo creo que sí que hace frío. No hace. Y te he sacado de tu casa y estamos ahora en una biblioteca pública súper bonita. Y bueno, vamos a ver si el entorno nos deja grabar por aquí, porque hemos visto por aquí pasar unos niños. Pues eso, muchas gracias y me gustaría que empezaras a contarme cómo es un domingo normalmente en tu vida en Oslo, qué has desayunado, qué hacéis normalmente un domingo de estos de invierno en Oslo, que ya no solo el frío, sino las horas de sol son muy pocas, ¿no? Amanece a las 9 y pico y anochece a las 3 y pico. Ya lo has cogido, ¿no? Sí, Sí, bueno, a ver, Oslo no es el sitio más divertido del mundo. Yo soy de Madrid, yo soy española y bueno, el domingo está todo cerrado. Afortunadamente las librerías están abiertas, también están abiertas algunas cafeterías, etcétera, pero los centros comerciales están cerrados. Entonces, nosotros desayunamos temprano. Tengo 2 niñas, 4 y 8 años, entonces ellas no entienden de horarios y se levantan a la misma hora que los días de diario. Entonces, a las 7 estamos en pie, 7 y media, 8. A veces le decimos, oye, hasta las 8, por favor. Que es noche cerrada. Es noche. Sí. O sea, no ven nada. Tú te sientas allí a desayunar y es de noche. Y desayunamos muy Spanish, pan tostado con aceite. Este es nuestro desayuno. Y en general, nosotros vivimos a las afueras de Oslo, 20 minutos, pero bueno, Oslo está rodeado de árboles, y está en medio de, ¿no? Siempre hay naturaleza. Y nosotros vivimos en un bosque, básicamente. Es una urbanización, pero dentro del bosque. Entonces, lo que podemos hacer en un domingo normal de invierno es irnos a patinar sobre hielo, por ejemplo, con las niñas, o irnos a dar una vuelta por el bosque. Pero normalmente nos tomamos la vida tranquila, ¿no? Relajada. Sí, relajada. Entonces a lo mejor salimos de casa a las 10 y media, 11. Sí. Pero en invierno y en estas alturas, lo normal es que ahora mismo tendríamos muchísima nieve y muchísimo frío, que son menos 10, menos 15. O sea, que estamos en positivo, ¿no? Estos días. Sí. O sea, que pues te digo que no hace mucho frío. Estamos ahí, ¿no? Entre 2, 3 graditos por encima o por debajo del cero. Nosotros hemos pasado solo una noche aquí, estamos en casa de una familia porque hacemos esto de intercambio de casas. Y una de las cosas que me ha llamado la atención o me ha agradado mucho es lo a gusto que se está en las casas. Es que ayer, después de un día de pasear por aquí con frío en el cuerpo, llegas allí, claro, te quitas los zapatos, el suelo está caliente. Sí. Y claro, entiendo que apetezca estar en casa. Sí, ¿no? sí. Yo creo que los noruegos hacen mucho esfuerzo, las casas están muy bien. Y yo creo que eso refleja un poco la cantidad de tiempo que se tiran en casa. Porque en invierno, a pesar de que les encanta salir, sobre todo a esquiar, es una cosa que si hay nieve todo el mundo se va a esquiar en cuanto pueden. Las horas de luz afectan mucho. O sea, sí. A partir de las 3 y media no puedes ir a ningún sitio. Incluso, hombre, puedes esquiar y hay focos, pero que no es como en España. Entonces se hace mucho esfuerzo por tener una casa con decoración, no sé cómo es la que está, pero son o sea, no sé, este estilo noruego, de amplitud, comodidad, confort, como cozy, ¿no? Sí, la verdad es que muy agradable, como tú dices, espacio muy amplio, algo minimalista, pero a la vez pues tenía arte en las paredes, o sea, muy cuidada. Se nota que está muy cuidada. Y esquiar, claro, aquí Oslo, montañas cerca de Oslo no hay, ¿no? Entonces, hay alguna, pero normalmente es cross country. Ajá. O sea, esquí de fondo, ¿no? Se dice en español. Entonces ese es el deporte nacional y es lo más típico. Es decir, todo el mundo hace. Yo no, pero todo el mundo lo hace. Este año me pongo las pilas. Sí. Pues una de las cosas que me resulta muy curiosa y que ya has comentado es que la biblioteca pública, que es preciosa, está aquí al lado del fiordo y cerca del centro, esté abierta. Claro, ahora entiendo el por qué se ve tanto ambiente por aquí, porque los centros comerciales están cerrados. Y de hecho tenemos por aquí unos niños que están jugando al escondite. Entonces vamos a ver si hay suerte y no se nos mete mucho en la conversación. Bueno, les puedes preguntar también, a lo mejor.
Bueno, hablaremos un poco de tu carrera y cómo has acabado aquí, pero hay que decir que trabajas un tema que me parece súper interesante. Yo algo había escuchado, pero hasta que no me he preparado un poco esta conversación no me he dado cuenta de la relevancia del tema de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que tiene un pasado muy histórico, muy interesante, tiene un presente, pero sobre todo tiene un futuro, dejémoslo ahí, un poquito preocupante, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, la tuberculosis probablemente, yo creo que, y lo digo porque cuando hablo con mis amigos, ¿no? O con mi familia, es como, ¿pero qué es eso, no? La tuberculosis. Esto era una cosa que tenían nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos, en el pasado, ¿no? En la guerra civil, cosas de estas. Bueno, la tuberculosis son más de 1 millón de personas que mueren. Sí. Al año, o sea que es una barbaridad. Lo que pasa es que ¿dónde pasa esta enfermedad? Pues normalmente en países pobres, está asociada a pobreza y normalmente a desnutrición. Entonces es una enfermedad que pega muy fuerte en África, en sudeste asiático, China, Indonesia, Bangladesh, India. Y bueno, el pasado que tiene la enfermedad es antes de que existieran los antibióticos, ¿no? La enfermedad de la gente se moría. De hecho, cuando te pones a mirar, no sé si alguno se ha dado cuenta, pero en el arte hay muchísimas representaciones de tuberculosis. De hecho, una de ellas es Munch. Sí, Edvard Munch tiene un cuadro, creo que se llama The Sick Child, y lo que está representando es a su madre. Su hermana está en cama, su hermana murió de tuberculosis. Entonces él lo representa con su madre en la cama. Bueno, pues creo que ¿lo has visto? Justo ayer lo vimos, que está la niña en primer plano. En la cama metida, con la mano de su mamá. No, pero sí que es verdad que hay una sección entera que es sobre la muerte y me llamó la atención otro que es una niña que está en primer plano y una persona moribunda detrás y cómo los niños no entendían la muerte y demás. Pues se centró mucho en la tuberculosis porque quedó muy afectado por la muerte de su hermana. Pues su hermana era pequeña, no sé si tenía 13 años o 12 años cuando murió de tuberculosis. Entonces es una enfermedad, se llamaba enfermedad romántica y era porque pegó mucho en el siglo XVIII y XIX en Europa y entonces pues, muchos escritores y bueno, creo que hay la Traviata, hay alguna parte de tuberculosis. Bueno, no sé si hay Los Miserables. Y el más moderno, Moulin Rouge, no sé si te acuerdas de Moulin Rouge, ¿has visto la película? Pues ella muere de tuberculosis. Sí. Bueno, ya no sé si muere o no, pero me acuerdo de ella tosiendo, seguro que moriría al final. Una enfermedad que ha estado muy, muy presente en la historia. He leído que, de hecho, la hipótesis es que cuando los humanos empezaron a vivir en comunidades, ¿no? Y a domesticar animales, pues pudo saltar de animales. Es una bacteria que es Mycobacterium tuberculosis. Sí. Pudo saltar de animales a personas y entonces estamos hablando que está entre nosotros desde los últimos quizá 15.000 años. Bueno, sabes, hay gente que se dedica a esto. Iñaki Comas es uno de los que está en Valencia. Sí. Ellos hacen muchos análisis genéticos para intentar determinar cuál es, ¿no? de dónde viene tuberculosis, cuánto tiempo lleva con nosotros. Y hay discrepancias, como siempre hay en ciencia. Entonces, ahora mismo yo creo que se estima que, si soy correcta, porque ya digo que hay muchas teorías, son unos 70.000 años, ¿no? En el que surgió. Pero se dice que surgió de un antepasado común, o sea, es decir, que hay una bacteria de la que se evolucionó el que es el predecesor de Mycobacterium tuberculosis y también el que infecta animales. O sea, no es tanto que venga directamente del animal, sino que hay uno, o sea, hay un predecesor común. Sí, eso es. Sí, qué bueno. Y lo que se postula es que hay una coevolución con los humanos. Entonces, hay ahora cepas más modernas, pero tuberculosis ha evolucionado con los humanos. Entonces, digamos que las cepas están adaptadas, o esto es lo que está sobre la mesa, están adaptadas a un determinado background. Entonces, las cepas que encontramos más en determinadas zonas de África infectarán mejor al fenotipo africano que al fenotipo europeo, digamos, ¿no? Y en Asia, etcétera. O sea, esto es un poco la teoría. Qué interesante. Pues, fíjate, yo creo que esto es una de las cosas claves de hablar con gente que sepa del tema, porque cuando uno va a los libros, digamos, generales de texto o a lo que puede encontrar por internet, te cuenta estas generalidades, ¿no? Y lo que me dices es muy interesante y tiene mucho sentido también, ¿no? Que haya esa coevolución de cepas, ¿no? Y luego, como tú dices, durante la historia se ha representado esta enfermedad porque tiene unos síntomas que son muy reconocibles, pero no se sabe con certeza que esta enfermedad se debe a una bacteria hasta finales del siglo XIX, que en el finales del siglo XIX
a mí me parece un momento que es un boom de la ciencia en muchos campos, donde de pronto se hace la luz en muchas cosas. Y ahí es Robert Koch el que dice, ¿no? que realmente se debe a una bacteria, ¿no? Sí, fue él quien, bueno, creo que lo anunció en 1880. Bueno, sé que es el 24 de marzo, 1882. Lo tengo por aquí apuntado. Me parece. Pero sé que es el 24 de marzo porque se celebra el día de la tuberculosis, el 24 de marzo. Sí. Entonces fue él quien descubrió la bacteria. No recuerdo cuál fue el nombre que le dio de inicio, la verdad. No fue Mycobacterium tuberculosis, pero fue él quien descubrió que había una gente, porque era una época un poco en la que la gente se enfermaba, pero no se sabía, ¿no? Porque la gente enfermaba, ¿no? Y había millones de cosas no espirituales y vete tú a saber. Hasta que, bueno, empezaron a decir, bueno, es que son estos pequeños bichitos, ¿no?, los que hacen que la gente enferme. Cuando uno da una noticia así y enfrente de académicos, el riesgo de que te machaquen es brutal, pero él sintió el apoyo de gente importante, ¿no? Pasteur, por ejemplo, estuvo apoyándolo mucho, ¿no? Sí, bueno, yo creo que supongo que hablaremos, pero sí, yo hice una estancia en Pasteur. Sí, lo tengo aquí apuntado, háblame de ello. Sí, fue como, ¿no?, como de repente redescubrir el sitio. De hecho, yo estaba en el Bâtiment, el edificio Calmet. O sea, era donde Calmet, que ya hablaremos a lo mejor de ese, fue un poco más el que estuvo en la vacuna, en la BCG. Y entonces pues tampoco te creas que estaba muy modernizado, tenía unas estructuras, el P3, ¿no?, donde trabajamos, el laboratorio de seguridad, sí era moderno, pero había otras zonas que, bueno, pues que estaban conservadas, ¿no? Y era una cosa de, estoy aquí, y era donde esta gente estuvo trabajando, ¿no? En la Pollata, en esta misma Pollata. O sea, sí, fue como un reencuentro un poco con esas cosas que yo había leído tanto en los libros. Sí. Yo he tenido la suerte de estar en el Pasteur también y estar dentro por los laboratorios del Pasteur, y sí que es verdad que hay una mística ahí alrededor, incluso se conserva, ¿no?, una casita así antigua, con un museo con las cosas. Sí, con las cosas de Pasteur. De Pasteur. Sí. Y digamos que es el centro mundial de referencia posiblemente para enfermedades infecciosas. Y viendo tu trayectoria, tu currículum, me parece que tiene un currículum súper coherente y eres una microbióloga molecular que, bueno, has ido un poco especializándote en tuberculosis. Cuéntame un poco qué es lo que hiciste en la tesis y qué cambio hiciste cuando fuiste al Pasteur. A ver, yo hice la tesis en epidemiología molecular de tuberculosis en España, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Entonces hubo un pico de incidencia de tuberculosis en España, pues ya tengo que pensarlo, ¿no? A partir del 2000, o sea, yo creo que a partir justo del 2000 empezamos a recibir, bueno, más y más inmigrantes a otros países. Entonces lo que nosotros descubrimos en ese momento no era tanto que los inmigrantes traían la tuberculosis, sino que las formas en las que ellos vivían de estrés, quizá de malnutrición, depende a lo que se dedicaran, o cuánta gente vivía hacinados, ¿no? Sí, eso era un poco lo que estaba fomentando la transmisión y que tuviéramos más incidencia. Entonces creo que en aquellos momentos España, y fundamentalmente en aquel momento fue Madrid, se invirtió dinero en intentar, pues, localizar o descubrir cuáles eran esas transmisiones, dónde estaba ocurriendo, de una manera en la que pudiésemos intervenir. Entonces yo me dedicaba a genotipar, o sea, yo veía el genotipo de esas bacterias y lo que hacía era ver, o sea, este genotipo son iguales, o sea, estas personas se han infectado. Entonces, estas personas, ¿dónde viven? ¿De dónde son? ¿O dónde está ocurriendo esto? Porque de esa era una forma en la que tú tienes de detectar si hay un outbreak en alguna zona determinada, en un bar, en un gimnasio o en un... Estamos hablando de que tú cogías una muestra de la bacteria de la persona infectada y trabajabas con ello. Eso, imagino, los niveles de seguridad de las salas y tal debían ser muy, muy altos, ¿no? Bueno, trabajábamos con mucho cuidado. Era un P2 avanzado, no era todavía un P3 porque era el hospital, pero era la forma en la que se trabaja en los hospitales. O sea, los pacientes llevan enfermos, entonces se les toman muestras y cuando las muestras son positivas, lo único que nosotros sí que hacíamos era, a partir de esa muestra, crecíamos la bacteria, ¿no? Y trabajábamos con ella para hacer muchos experimentos, los que fueran. En este caso, lo que estoy contando es un poco la parte genómica. Pero sí, o sea, teníamos que llevar mascarilla, pues, traje de seguridad, etcétera. Pero bueno, luego en Pasteur, por ejemplo, sí, era como si estuvieras en la NASA, ¿no? Era como, o sea, depende un poco con qué tipo de bacterias trabajes, si son muy resistentes a antibióticos o no. Hay que decir que intuyo, por lo que veo, que de todas maneras esta bacteria o la tuberculosis no es
demasiado infecciosa si la comparas, por ejemplo, con el COVID, que parecía que con mirarte sí, te pegabas, ¿no? Sí. Y eso es una ventaja un poco que se tiene, que realmente, como tú dices, tiene que vivir la gente confinada, muy cerca una de otra y muy expuesta a esto para que se contagie, ¿no? En realidad, sí. Se asume que debe ser un contacto prolongado en espacios cerrados, aunque bueno, siempre te encuentras gente que, bueno, pues, que se infecta más fácilmente que otras. Esto es un poco, ¿no?, la variabilidad del hospedador. Pero sí, necesitas a una persona que activamente esté infectada, en principio, y que tosa. O sea, que aerolice esa bacteria en el aire y que tú la respires. Entonces, en los laboratorios se trabaja con mucho cuidado porque es una bacteria que se transmite de forma aérea, pero siempre tienes que tener mucho cuidado de no hacer aerosoles. Es decir, si tú tienes tu bacteria, hombre, no te vas a poner a respirar una placa, ¿no?, con tu tuberculosis crecida, no lo vas a hacer. Pero tienes que trabajar mal, por así decirlo, porque nosotros hay cabinas de seguridad, llevas doble guante, llevas tu mascarilla, es decir, en principio las medidas son adecuadas. Pero claro, puede haber accidentes, como en todas partes. Sí. Volvemos a ese salto al Pasteur, porque una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de tu currículum es que terminas la tesis y tardas como 7, 8 años en salir al extranjero. Y esto es una de las cosas que yo creo que a mucha gente que nos escucha le puede interesar, porque hay una crisis ahí cuando acabas la tesis de pensar, ¿me voy al extranjero, cambio mi vida, qué sacrifico o no? Vivimos el mundo de la prisa y la gente piensa, acabo la tesis, si a los 2 meses no estoy ya en el extranjero, pierdo el tren de todo. Sí. Y no es así. O sea, tú esperaste un tren que te llevó al extranjero 7, 8 años. ¿No? Sí. Cuéntame cómo fue Bueno, eso. fue un poco azar. Azar, quiero decir. Cuando llegó la oportunidad, fue tan clara, se me presentó tan clara y una oportunidad tan, no era como Francia, Pasteur, era Brigitte Gicquel, era una persona que yo leía sus artículos constantemente, y entonces me fui. Pero cuando yo terminé la tesis, yo hablo por mí, yo terminé harta. Yo estaba harta, yo no podía más. Bueno, eso suele ser... Yo no podía más, yo decía, pero es algo común. Sí, es algo común, sí. Yo mi tesis fue en 6 años, ¿eh? Es decir, ahora yo veo a la gente que en 3 y 4 años están listos. Yo fueron 6 años y fue una tesis, me curraba mucho. Sí, acabas quemado. Sí, entonces, y no veía muy bien cuál era la salida. Y no me quería ir. O sea, yo tenía mi pareja en aquel momento, mi familia en mi vida, y decía, ¿yo dónde me voy? Que yo no me quiero ir, que yo no me quiero ir. Entonces me quedé. Y primero estuve con un postdoc muy cortito en la Fundación Jiménez Díaz, entonces me puse a trabajar con micobacterias atípicas, son también de la misma familia, pero bueno, y prótesis, otra historia, pero bueno, me interesaba. Y fíjate, y luego apliqué no me acuerdo cómo se llama ahora, era una call para técnico especialista, entonces me fui a trabajar de técnico especialista en genómica. De genómica he visto, en el CNV. En el CNV, sí. Y yo dije, bueno, mira, yo me quedo en esto, estoy bien, seguridad, tal. Pero claro, yo tenía ahí mi espinita. O sea, este es el tema. Yo creo que cuando eres científico o quieres ser científico o tienes esos sueños, pues siempre lo tienes ahí. Y yo entonces, ¿qué pasa? Pues eché bequitas, ¿no? Entonces me eché una beca que era una JAE, para hacer mi postdoc en el CNV, pero yo empecé a trabajar de técnico. O sea, yo, pues esto, ¿no? Cuando eres científico tienes que llevar varias líneas abiertas, ¿no? Todo a la vez. Pues yo, pues claro, echaba aquí y allí. Y cuando llevaba 1 año trabajando de técnico especialista en genómica, que oye, que yo estaba contenta, ¿eh? Yo hacía mi microarrays. Que aprendes cosas muy interesantes. Sí, hablaba con un montón de gente, me contaba sus experimentos, les ayudaba a diseñarlos, o sea, que bien. Me dieron esta beca, entonces dije, pues venga, va. Y entonces hice un postdoc en el CNV de 3 años. Y a partir de ahí me salió lo de París. El Pasteur. Sí. ¿Y después te salió la Marie Curie esta de Oslo? Bueno, en realidad no me salió la Marie Curie. Ya te diré, mira, me fui a París y allí estuve 2 años y el tema es que conocí al padre de mis hijas, a mi pareja actual, allí, es un investigador también, estaba en el mismo laboratorio y él fue el que primero se vino a Oslo. Entonces, digamos que estuvimos separados. Él estaba en Oslo y yo estaba en París. Y me quedé embarazada y claro, ¿qué pasó? Bueno, a mí yo estaba muy contenta por estar embarazada, pero claro, ¿qué pasó? Lo primero que me dijeron es que ya no puedes trabajar. Tú no puedes trabajar. Claro. Tú no puedes entrar en el P3, tú no podías hacer absolutamente... Claro, o sea, además la trabajar con cosas infecciosas, ¿no? Pero no son infecciosas, no podía trabajar con antibióticos, no podía hacer geles de electroforesis. O sea, en realidad, si te pones serio y sigues la normativa en el Pasteur era
pues estricta. Entonces, casi que me mandaron, o sea, en Recursos Humanos dijeron, pero vete a casa, vete a casa. Y yo decía, pero ¿cómo que me voy a casa? Pues sí. Así que, nada, no, me decidí venirme a Oslo y bueno, vete a casa, pero obviamente cubierta con salario y todo eso. Sí, bueno, pero mi contrato terminaba, me acuerdo que terminaba, o sea, en diciembre y claro, bueno, hablaba con mi jefa y tal, pues, o sea, no sabíamos muy bien cómo hacer la historia. Sí. Y yo además, yo no quería quedarme allí sola, ¿no? Que hacía yo, claro. Yo me quería venir con mi pareja. Entonces me vine a Oslo en enero y fue muy deprimente porque no trabajaba. Entonces estaba embarazada aquí, en un sitio nuevo, en invierno, invierno en Oslo, y fue como... Que no puedes patinar sobre hielo embarazada tampoco. No, un horror. Y bueno, pues cuando se me pasó un poco la depresión, ¿no? La depresión de qué voy a hacer con mi vida, pues escribí a Marie Curie. Y te voy a decir, una anécdota fue, yo estaba con contracciones, estaba en el hospital. Cuando al final, después de 10 horas, porque aquí normalmente no hay epidural. Señores, en Oslo, en Noruega, no se usa epidural. Solamente cuando ya te ven que no vas a... por costumbre. Por costumbre, ¿no? Y les gusta. O sea, las mujeres tienen un parto natural y es una cosa que a mí me parece totalmente respetable. Yo, pues bueno, pues yo estaba acojonada, mi primer hijo, y llegué allí y, bueno, pues llevaba 12 horas con contracciones, no sé qué, ya en el hospital con 5 centímetros dilatados, y al final dijeron, venga, te vamos a poner la epidural para que duermas un poco. Me pusieron la epidural y recibí un mensaje en el móvil. Empecé a hablar con mi familia, bueno, todo va bien, me dieron la Marie Curie. Entonces, ese día supe que iba a tener una Marie Curie y que iba a poder hacer mi proyecto. Cuando, bueno, ya, o sea, fue... O sea, no sé, fue como esto de viene con un pan debajo del brazo, pues sí, vino con el pan debajo del brazo. Pues me parece tu carrera muy ejemplar en muchos sentidos, ¿no? Primero, por no tener esa prisa por cumplir unos objetivos que a veces están implementados en la cabeza de la gente, que no son reales, de decir, tengo que ir saltando de un sitio a otro de una manera lineal, y no es así. Yo creo que a veces hacer cosas diferentes, como tú estuviste haciendo de técnico unos años, te da una seguridad, te hace crecer como científico, y cuando las circunstancias de la vida te van llevando de un sitio a otro, pues te adaptas. Y esto va un poco ligado a lo que hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Que distinguíamos dos grandes tipos de científicos. Los científicos que sienten que tienen una curiosidad, que les encanta la ciencia, que les encanta hacer experimentos y que siempre quieren hacerlo, aunque sean circunstancias complicadas, y los científicos que se mueven un poco pues, por el ego y pensando en sí mismos, ¿no? Y yo creo que al final los que se mueven por el ego, a lo mejor estas dificultades no las pasan tan fácil como el que realmente se siente apasionado y le gusta su trabajo, ¿no? Bueno, yo creo, sí, estoy de acuerdo. A ver, como te comentaba, yo creo que a mí me faltó el career plan, ¿no? Yo no tuve un plan de carrera. Entonces, yo no tuve esto de, bueno, te tienes que ir o vuelves y coges una Ramón y Cajal y montas tu grupo. No lo tuve, no lo programé. O quizá me lo contaron y yo dije, esto no va conmigo. Entonces me he movido un poco pues, con él, ¿no? Con el flujo, no sé cómo decirlo. Bueno, y has cocinado tu carrera a fuego lento, que al final los buenos guisos es como salen bien, ¿no? O sea, creo que disfruto mucho de lo que hago, me gusta muchísimo. Mi padre, me acuerdo que me decía que era un lujo poder trabajar con lo que uno disfruta. Mi familia no era, ¿sabes? Mi carrera fue con becas. Yo hice mi carrera de biología con becas, trabajaba dando clases, luego trabajé en el Decaldón, imagínate, cuando terminé mi carrera, o sea, pero como siempre con eso, ¿no? En mente. Entonces, trabajo, gano un salario, no soy rica, porque no puedes ser rico si eres investigador, a lo mejor algunos que trabajan en la empresa privada. Y entonces mi fundamento es eso, es hacer cosas con sentido, que yo veo que tengan un sentido y que las disfrute. Y sobre todo, para mí una parte fundamental es la interacción con otra gente, ¿no? En el laboratorio, con otros laboratorios. O sea, decir, eso para mí, o sea, decir, en mi carrera si algo tengo que destacar es eso, ¿no? El hecho de poder encontrar a alguien y de repente descubrir qué están haciendo y qué interesante es. Y no, o sea, ese conocimiento que está todo rato, o sea, esa ansia, ¿no? Por son experiencias que con mucho dinero tampoco se pueden comprar, ¿no? O si se compran no van a ser auténticas, ¿no? El tema es que yo creo que el científico quizá tiene esa ansia por descubrir, por saber, por conocer, pero yo creo que es un poco similar a los inventores, quizá inventores, artistas, escritores, pintores.
El problema de la ciencia depende qué ciencia hagas, ¿no? Pero en el tema de, pues, en la ciencia molecular, en este caso, ¿no? Que es, o de laboratorio, digamos, necesitas dinero, mucho dinero. Entonces, mucha gente no puede hacer la ciencia porque no tiene esa opción, ¿no? A tener dinero, a que le contraten o a poder desarrollar sus ideas. Es decir, yo creo que ese es el bottleneck, ¿no? de nuestra carrera. Es decir, a lo mejor el pintor puede pintar, no sé, ¿no? El escritor puede escribir, el inventor, pues no lo sé, depende de lo que quieras inventar. Pero la ciencia, alguna de las ciencias necesita mucho dinero. De todas maneras, no sé qué piensas, pero está también implementada esta idea de que si yo no tengo una carrera científica, digamos, estándar, en el cual acabo como un investigador senior independiente, no voy a poder desarrollar mis propias ideas. Pero yo creo que hay hueco para investigadores, digamos, con experiencia, lo que se llaman senior, asociados a grupos más grandes, que realmente sí que pueden desarrollar sus pequeños proyectos sin la presión de tener que buscar ese dinero porque hay alguien por arriba que lo está haciendo. Y creo que cada vez se tiene que buscar más ese hueco porque si no mucha gente se puede quedar frustrada, ¿no? Yo creo que es una buena idea esa. No sé muy bien cómo es la estructura ahora en España, porque ya salí hace tiempo, pero en Francia es una estructura, y en Inglaterra es una estructura muy, muy viable. Es decir, está el laboratorio, está el jefe del laboratorio, pero a lo mejor hay 2 o 3 científicos senior que tienen hay postdoc, hay PhD students, o sea que es un poco un entramado en el que se deja un poco al senior, incluso al postdoc, desarrollar sus ideas. Esto, claro, siempre va a depender, ¿no? De quién es el PI, ¿no? El investigador principal del laboratorio. Hay algunos que son más de dejar a la gente, ¿no? Explorar y descubrir, y otros que son más. Sí, pero yo creo que siempre hay hueco, ¿no? Para tú desarrollar tus pequeñas ideas o experimentos. Yo siempre, la verdad es que siempre, desde la tesis. O sea, ya los 2 últimos años de la tesis yo ya estaba montando mis experimentos aparte. O sea, yo hacía lo que me decían, pero aparte hacía mis cositas, ¿no? Y este es un poco, ¿no? El juego de los niños, ¿no? Estás ahí haciendo tus cositas. Porque tú eres ya investigadora senior aquí, digamos. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿te vas a quedar aquí? Ya no lo sé. ¿O eso vas a dejar que el flow también te lleve? Pues yo creo que dejaré que el flow me lleve. Pero de momento el problema, ahora con 2 niñas se complica la cosa. Se complica la cosa porque ellas han nacido aquí y ellas hablan perfectamente noruego, entonces este es su sitio. Entonces, si se hace un movimiento, tiene que ser un movimiento, ¿no? Bueno, sí, bien planeado. Bien planeado y que ellas no estén de acuerdo, porque no. Entonces, de momento aquí no se vive mal, pero vamos a ver, Noruega no es el top de... No, si quieres hacer ciencia, top ciencia, no creo que Noruega de momento sea el sitio. Tienen muchísimo dinero, muchísimo. Y yo estoy esperando a ver cuándo lo invierten, ¿no? Un poquito, porque el dinero está ahí. Lo que pasa es que no hay mucha inversión. Yo creo probablemente son los últimos de los nórdicos. Yo diría que Suecia probablemente es el más potente. Eso te iba a decir, que los vecinos realmente sí que invierten bastante. Sí, Suecia mucho, Finlandia y Dinamarca. Dinamarca es un poco más mixto, me parece que hay mucho más spin-off y cosas así, pero Noruega está un poco en la cola, entonces se tiene que poner las pilas y yo creo que se las pondrá. Pero no hay esa cultura científica que tú puedes tener en España, Italia, Inglaterra, Alemania. O sea, no. Está como despegando ahora. Bueno, volvamos a la tuberculosis, porque ahora comentaremos un poco lo que tú investigas y has investigado en tuberculosis recientemente. Me he leído tus últimos, o al menos 3 de los últimos artículos desde el 2022. Y cuando uno investiga en tuberculosis, pues o en cualquier otra enfermedad infecciosa, pues hay que investigar en diagnóstico. En este caso, el diagnóstico de la tuberculosis, por los síntomas y demás, yo creo que será relativamente fácil y genotipar un poco la bacteria que es. Pero luego hay una cosa importante que es el tratamiento, cómo se trata esa tuberculosis. Hay antibióticos que normalmente se han utilizado para esto, pero ahora nos encontramos un problema y es que las bacterias se hacen resistentes a esos antibióticos. Y luego hay otra vía también que son las vacunas, que también comentaremos. Entonces, tú ya en el trabajo del 2022, que utilizas un animal modelo que es un pez, el pez cebra, lo que haces es una colección de moléculas que, por lo que he visto, las sacasteis de alguna colección del Pasteur o en el mismo Pasteur, pues infectas a esos peces y pruebas estos antibióticos nuevos que pueden servir un poco como plan B, C o D por si hay una resistencia, ¿no? Sí.
Cuéntame un poco de dónde salieron estas moléculas que tienen un nombre impronunciable. Bueno, sí, nitronaftofuranos. Nitronaftofuranos. Cuéntame un poco Estos de dónde son los químicos son los culpables. Bueno, a ver, y cuando trabajé en Pasteur, trabajé en un proyecto europeo que se llamaba NAREP y en el cual se hizo un esfuerzo para buscar nuevas moléculas contra tuberculosis y también contra Staphylococcus aureus. Entonces, una vez me fui, ya te digo, estuve aquí, no tenía nada, yo embarazada, nada, pero una vez me conseguí mi beca, contacté a la que fue mi jefa y me dijo, sí, sigue con esto, trabajando en esto, porque nadie está trabajando en esto. Entonces, recuperé esos compuestos, me los mandaron a Oslo. Los compuestos venían del Instituto Curie de París, con los que yo trabajaba con ellos cuando estaba en Pasteur. Pero entonces, una vez llegaron hacia Oslo, pues seguí trabajando con ellos. Entonces, la idea era probar, o sea, lo que haces en el laboratorio es probar si esos antibióticos o esos compuestos, porque no podemos llamarlos antibióticos, estos compuestos son efectivos in vitro contra la bacteria, seleccionas los que son más efectivos, después tienes que saber si son tóxicos, entonces esta toxicidad la puedes hacer en células. Y ya la última fase es, bueno, vamos a hacerlo en un ensayo clínico, bueno, en un ensayo en modelos animales. Y me moví a un laboratorio que hacían mucho de zebrafish, de pez cebra, trabajan con nanopartículas. Entonces, la idea fue, tenemos que encapsular estos compuestos porque el pez es un embrión, es microscópico, lo tienes que, o sea, son microinyecciones. No puedes administrar estos compuestos porque eran súper lipofílicos, no había manera. Entonces, este laboratorio era experto en nanopartículas y entonces yo lo que hice fue, o sea, me beneficié un poco de la expertise del laboratorio, aprendí mucho con el zebrafish y los probamos en vivo. Entonces, la idea era, primero, ¿son tóxicos o no? Yo creo que este es el primer problema en la búsqueda de nuevos antibióticos. Es que muchos de los antibióticos son tóxicos. De hecho, me acuerdo que hablé con un profesor alemán, no me acuerdo de su nombre, me decía que muchos de los antibióticos que hoy en día usamos no hubiesen pasado los estándares que hoy tenemos. Es decir, los estándares son muy rigurosos, entonces la partícula no debe de ser tóxica, entonces el primer screening es esto no puede ser tóxico para humanos. Porque estamos buscando una molécula, idealmente los mejores antibióticos que ha habido para bacterias son moléculas que afectan a maquinarias que son específicas de la bacteria. Eso es. Pero si afecta también a la maquinaria de las células eucariotas o humanas, pues, tenemos malamente, problemas, ¿no? Sí. Entonces se buscaría que haya un poco de desbalance, ¿no? Que al menos afecte más a las bacterias. Normalmente se acepta algo de toxicidad en el humano a veces. Pero no es lo general. Es decir, tienes que tener una molécula muy buena, con un mecanismo muy nuevo y con una bacteria que esté dando muchos problemas para que yo creo que las autoridades te dejen, si todavía es tóxico para un humano. Entonces, es el mayor problema que hay ahora mismo para descubrir nuevos antibióticos. Esa barrera de encontrar algo que sea específico para esa bacteria y que no afecte al humano. De hecho, esto me liga un poco con el tema de las nanopartículas. O sea, las nanopartículas lo que intentan es eso, es conducir esta carga a la zona donde está la infección, ¿vale? La nanopartícula en principio está un poco diseñada para eso. La mejor nanopartícula sería aquella que puedes dirigir a la zona donde está la infección, donde va a liberar el contenido. Sí. Entonces, se dice que es targetea, no sé cómo decirlo ahora en español. Sí, que va a la diana directamente. Eso es, ¿no? va a la diana y lo mejor es que este release se haga, o sea, la liberación del compuesto se haga lentamente. Entonces, esta es una forma de proteger la toxicidad que puedes generar de forma sistémica al humano. Muy interesante, por eso quizá ya no solo es investigar en estas moléculas, que bueno, hay que decir son moléculas y derivados de estas moléculas, porque nunca sabes si su prima hermana va a ser un poco mejor o no, sino que vaya realmente al sitio específico, pero esto realmente es una limitación en la mayoría de las patologías, ¿no? En cáncer también se habla mucho de eso, ¿no? Y tienes otro artículo que me ha parecido también muy chulo en una muy buena revista, el Nuclear Acid Research, el NAR, en el 2023, donde sigues trabajando con estas moléculas y ves realmente en qué vías están afectadas y cómo puedes hacer un poco que las células o las bacterias sean más sensibles a esta vía, ¿no? Sí, bueno, cuando trabajas en drug discovery o descubrimiento de drogas, siempre es bueno saber cuál es el mecanismo de acción que tienen y a veces no es fácil. Entonces, esto fue un poco, fue el trabajo de muchos años, o sea, y de muchos laboratorios, o sea, como que lo llevaba como a cuestas, ¿no? De un sitio a otro. Pero bueno, tú estás ahí de investigadora senior, ¿no? Sí, bueno, lo cogí de Pasteur, luego sí. Creo que fue clave el estar en el laboratorio de Gareth Griffiths, el investigador principal,
que llevaba toda la plataforma de Zebrafish y fue el que me animó a seguir, ¿no? con la historia. Entonces luego contacté a Marcelo Guerín, un investigador que ahora está en Barcelona, es un biólogo estructural. Me ayudó muchísimo. Me puse en contacto con Riccardo Manganelli en Italia, entonces empezamos a empujar todo el tema. Disfruté muchísimo. Tengo una muy buena relación tanto con Ricardo como con Marcelo y con las chicas, con Laura y con Francesca, que trabajaron en Italia. O sea, fue como un paper entre amigos. Yo no los conocía, ¿eh? O sea, pero fue genial. Sí, y fue al final un exitazo. Porque yo me acuerdo que yo escribí aquello era un paper enorme. Sí. Y yo decía, ¿pero dónde vamos a mandar esto? De hecho, te voy a decir, lo mandamos a Nature Communications y nada, en una semana nos dijeron que no hay. Sí. Y Marcelo me dijo, no, esto va a una revista todavía de más impacto. Y dije, no, por favor, esto vamos a tardar un siglo en publicarlo. Y me dijo, tú tranquila, vamos poco a poco. Y yo decía, bueno, vale, venga, vale. Y entró. Conceptualmente, para que la gente lo entienda, se buscan fármacos o moléculas que puedan matar o inhibir el crecimiento de estas bacterias patógenas, pero está el problema de la toxicidad. Entonces, en este trabajo lo que hacéis es buscar cómo podéis hacer que las bacterias sean más sensibles a este fármaco, porque tú al final con una dosis X, pues que hagas más pupa a la bacteria patógena que a la célula humana. Y esto, digamos, sería algo que conceptualmente sintetiza un poco esas investigaciones que se pueden hacer con fármacos. Pero luego hay otra vía que son las vacunas. Hay que decir que ya existe una vacuna para la tuberculosis, que por cierto, no sé si es obligatoria aquí en Europa. No, creo que en Europa, pero no sé si tú... Yo no la tengo. Mis padres creo que la tienen. Fue una vacuna, la BCG, que se ponía en su día. En algunos países todavía es obligatoria. Aquí te la ponen si vas a frecuentar, imagínate, si vienes de algún país en el que hay altas tasas de incidencia, se la ponen a tus hijos cuando nacen. Vale, y esa sería una vacuna preventiva, pero luego en tu último trabajo, Frontier in Immunology, tú hablas de una vacuna terapéutica y lo que ves es un poco el efecto a nivel molecular en el ARN y todo esto de esta vacuna, para ver si realmente es efectiva o no es efectiva. ¿Qué diferencia hay entre una vacuna preventiva y una vacuna terapéutica? A ver, la vacuna preventiva es la que te pones para evitar infectarte o desarrollar la enfermedad. Es decir, por ejemplo, con COVID sabemos que la vacuna en realidad no creo que ayude a prevenir la infección, pero ayuda a prevenir el desarrollo de la enfermedad o una enfermedad severa, ¿no? Digamos. La vacuna del sarampión en los niños, ¿no? Pues, evita la enfermedad. La vacuna terapéutica en realidad lo que va a hacer es ayudarte a hacer frente a esa enfermedad, ¿vale? La tuberculosis se estima que solamente la desarrollan un 10 o 15% de personas que se infectan. Es decir, tú te puedes infectar, pero tú puedes no desarrollarla. En general, tú no la vas a desarrollar. Porque el sistema inmune la mantiene frenada, ¿no? Sí, o la frena o la mata directamente. Pero hay un 10 o un 15% de personas que la desarrollan. Esto está muy relacionado con tu sistema inmune. Si tienes, por ejemplo, una coinfección con VIH, es una combinación letal, diabetes, malnutrición. Entonces nos vamos de nuevo a la pobreza. Si no, en principio tu cuerpo va a poder con ella, porque tu sistema inmune es robusto. Entonces, lo que se pretende con estas vacunas es mostrarle a todos... Subir la capacidad del sistema inmune. Hay un Lancet muy bonito en India. Lo que hicieron era en los contactos en las casas. Es decir, normalmente la tuberculosis, como hemos dicho antes, se transmite en espacios cerrados, contacto prolongado, entonces normalmente pues, en contactos familiares, ¿no? Pues lo que hicieron es hacer un ensayo clínico en el que daban vitaminas y alimento y vieron que un 50% de los casos no desarrollaban la enfermedad, solamente teniendo la alimentación necesaria. Sí. O sea, necesitas dar ese boost al sistema inmunológico para que se haga cargo. Y la vacuna terapéutica es una vía para hacer esto. Eso. Me ha dicho antes eso, que hay mucha gente que la tiene y no la desarrolla porque la tiene ahí tapada o porque ha eliminado el patógeno. Y he leído eso, que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene esta tuberculosis latente. De hecho, conozco un par de casos en mi entorno de gente que sus padres tuvieron tuberculosis en algún momento, no murieron de eso, pero se trataron y todo eso, y ellos eran niños y ahora mismo tienen esa tuberculosis latente porque luego se hacen pruebas y ven que la tiene. Y de hecho una persona le emergió de nuevo, pero se la pudieron frenar. Claro. ¿Cómo de común es esto de estas tuberculosis latentes? Pues muy común, es muy común. Sí. Entonces, vamos a ver, el tema es que decimos que la enfermedad necesita
espacio cerrado, ¿no? Y mucho contacto. O sea, la mayoría de los habitantes de la casa normalmente se infectan, pero no lo desarrollan. Puede ser por lo que hemos dicho, cómo está tu sistema inmune, pero también cuánta carga recibes, ¿no? No sé si esto se ya hablaba mucho, ¿no? Del COVID, la carga. Sí. Si tienes mucha carga de la bacteria o del virus, pues normalmente bueno, pues tu sistema inmune no puede frenarlo. Entonces creo que se estima que es un cuarto de la población mundial. O sea, 25% de las personas están infectadas con la tuberculosis. Sí, sí. Y se dice que la puedes desarrollar a lo largo de tu vida. Ahora hay muchas teorías y yo estoy un poco de acuerdo. La prueba con la que saben que estás infectado es una prueba que detecta tus defensas contra la bacteria. Sí. Entonces, incluso si tú no tienes ya la bacteria en tu organismo todavía recuerda eso. Esto es lo bueno que tiene, ¿no? Nuestro sistema inmunitario. Sí. Entonces, no puedes realmente saber si esa persona está... Lo que pasa es que, bueno, se decía que estás latente. O sea, tu tuberculosis es latente. Pero en realidad lo único que estás descubriendo es que esa persona tiene defensa, o sea, que ha visto a ese patógeno. O sea, se ha infectado en algún momento. Sí, sí. ¿Cuántas de las personas todavía tienen esa bacteria realmente latente y la van a desarrollar? Pues es una cosa que todavía está ahí sobre la mesa y que mucha gente está ahora investigando. Y esto hace un poco el link con esto de las RNA signatures. Las marcas de ARN del último trabajo, ¿no? Entonces, en este caso era marcas de ARN para ver si estás respondiendo con la vacuna que te están poniendo. Pero ahora lo que se está intentando saber es si las personas que están infectadas de forma latente van a desarrollar o no la enfermedad. Entonces lo que hacen es mirar tu ARN y depende de cómo se esté los transcritos de ese ARN pueden saber si quizá en los próximos 2 años puedes desarrollar la enfermedad. Entonces te pueden tratar. Un pronóstico, ¿no? De lo que puede pasar. Un poco de... Sí, pero es porque al final cuando un médico recibe a un paciente con una tuberculosis latente, lo que se debe hacer es tratar. Es un tratamiento que se llama profiláctico. Es un tratamiento muy duro. Porque bueno, te diré, yo soy una de esas personas. Soy una persona que me infecté cuando hice la tesis y luego otra vez porque he trabajado con pacientes, he trabajado con la bacteria, etc. Y tomé mi profilaxis. Mi profilaxis fueron 6 meses de antibiótico, pero claro, en ese momento tenía 28 años. Son antibióticos que pegan mucho al hígado y a muchas partes, entonces tóxicos. Y entonces el médico tiene que evaluar, ¿no? Evaluar si... O sea, esta persona que viene con una tuberculosis latente realmente va a desarrollar tuberculosis. Es una tuberculosis que ya está más que curada. Lo que pasa es que todavía estoy viendo esas marcas, ¿no? de detección en el sistema inmunológico. Y entonces yo tengo muchas esperanzas en esta técnica de saber si hay que tratar o no a las personas. Pues me parece un tema súper interesante y me parece un trabajo genial porque realmente uno de los problemas que hay en general en medicina es a quién tratar y a quién no, y a quién tratar con más dosis o menos dosis, con cosas más fuertes o menos fuertes. Esta persona que te digo yo de mi entorno que la tuvo, sí recuerdo que estos antibióticos le dejaron hecho polvo durante un tiempo, pero bueno, ahora está fenómeno y haciendo deporte y todo esto. Y bueno, ya un poco por terminar vamos a hablar del futuro, ¿no? De realmente, a ver, aquí no queremos asustar a la gente ni nada por el estilo, pero es importante que sepan que la tuberculosis existe, que hay cepas bacterianas que se hacen resistentes a todos los antibióticos. Y estos datos que me decías tú al principio de las personas infectadas en el mundo, que eran como 10 millones, ¿no? Aproximadamente. Sí, 10 millones por año. Cada año. Sí, he visto las estadísticas en la web de la Organización Mundial de la Salud y esto se mantiene muy estable en los últimos 10 años, una cosa que me ha sorprendido. Pero bueno, hay que decir que la mayoría de la gente esta que ha fallecido, que es aproximadamente 1 millón, 10%, muchos de ellos son gente que tiene el sistema inmunitario tocado, como los enfermos del SIDA, y luego gente que no ha sido tratada, ¿no? Porque hay países en los que no existen esta batería de antibióticos para tratarse, ¿no? A ver, yo creo que, mira, dedicarse a la tuberculosis es... bueno, no hay mucho funding, financiación, porque es una enfermedad de no interés, en principio, ¿no? Yo quedé como muy ligada a la tuberculosis con mi tesis. En mi tesis yo trabajaba fundamentalmente con extranjeros, inmigrantes, fundamentalmente inmigrantes ilegales, África y Sudamérica. Me involucré muchísimo con la parte social del tema, entonces yo me iba a Almería, donde trabajamos con Miguel Lirola, un médico de allí que teníamos diferentes nodos, otros nodos estaban en Barcelona, y me interesaba mucho saber, ¿no? ¿Qué hacían con mis datos?
Entonces yo iba allí y veía cómo venían a los pacientes y veía el estado de los pacientes, veía las calamidades, ¿no? de un paciente que está moribundo porque no está en su país, no tiene ningún tipo de estructura social y se está muriendo porque la gente se muere de esto. Sí. El tema es que no sé si es, me parece que son 2 de cada 5, Sí. 2 de cada 5 Sí. son tratados adecuadamente con cepas resistentes. El problema de tuberculosis son 4 antibióticos en un tratamiento normal de una cepa sensible. ¿Un cóctel de los 4? 4. Entonces, 4 por 6 meses. 6 meses con 4 antibióticos. Bueno, no voy a entrar en particularidades, pero cuando son cepas resistentes, los tratamientos han sido, y digo han sido porque ahora hay un nuevo tratamiento con nuevas drogas que se ha cortado también a 6 meses, pero anteriormente eran 2 años. 2 años con inyectables, es decir, las personas tenían que ir 1 o 2 veces al centro sanitario a inyectarse. Bueno, o sea, un horror, o sea, una cosa que dices tú, pero ¿cómo puede ser que un paciente necesite 6, 8 antibióticos durante 2 años para, ¿no? Pues esto es porque no ha habido interés, no ha habido ningún interés en desarrollar antibióticos para esta enfermedad, porque es una enfermedad que afecta a zonas pobres. Entonces, ¿qué pasa? 2 de cada 5 personas con esta enfermedad pues, son las únicas que tienen tratamiento adecuado. O sea, que las 3, o sea, más de la mitad de las personas con tuberculosis resistente no se tratan adecuadamente o no se tratan, se morirán, supongo. Algunas no, algunas son capaces de eliminar el patógeno por ello. Pero ¿qué pasa también? Que la transmitirán. Es decir, tendremos más transmisión y yo creo que es un poco la ignorancia o el no querer saber. Como esto no pasa aquí, pero es que no hay fronteras y esto lo debemos de haber aprendido con COVID, ¿verdad? Lo teníamos que haber aprendido. Es decir, esto está aquí. Y esto no es una cosa que tengamos solamente que ocuparnos de lo que es en nuestra comunidad o en nuestro país. Es una cosa de concienciación social, ¿no? Pues me parece un ejemplo de libro del por qué la ciencia financiada con fondos públicos es importante, porque si no hubiera fondos públicos financiando esta ciencia, posiblemente el 1.000.000 de personas que mueren al año sería aún más. Y esto ahora, cuando se escucha, por ejemplo, ahora el nuevo presidente de Argentina que habla de privatizar la ciencia, es que, o sea, es un absurdo, porque al final lo que vas a hacer es que la ciencia se dedique solo a los problemas de los ricos, que puede ser el envejecimiento, las arrugas y demás, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro, pero se podrían buscar muchos otros ejemplos de ciencia e investigación en problemas comunes que afectan a gente que no tiene recursos y que hay que seguir investigando, entre otras cosas, por respeto a esa gente y segundo, por el conocimiento de que de esa gente puede saltar a nosotros en algún momento, ¿no? Sí, bueno, es una cosa que debemos de asumir que está con nosotros en el planeta y que creo que es un poco la conciencia de cada uno, ¿no? Es decir, yo creo que la sanidad debe ser universal. Yo creo que todos deberíamos de tener derecho a los mismos cuidados. Es muy triste que los niños, es decir, ya te digo que a lo mejor es que lo tenemos que ver con nuestros ojos, pero es que cuando vas allí y ves a un niño postrado en una cama con su madre llorando, el niño se está muriendo de tuberculosis y no hay medicamentos, o no medicamentos suficientes, o no los apropiados. Hombre, no sé, ¿no? Sí, según los datos estos de la Organización Mundial de la Salud, de los 10.800.000 contagios en el 2023, 1,3 son de niños. No sé cómo se llama en español, pero hay un documental extraordinario de un esfuerzo de algunos, ¿no? Sobre todo fue focalizado en áreas pobres, fue en tuberculosis, fue en SIDA, etc. Y cuando ves ese tipo de documentales te das cuenta de las injusticias, ¿no? y de lo afortunados, ¿no? que somos de vivir en este lado del mundo. Y yo creo que todos a lo mejor hemos sido un poco conscientes, ¿no? Con COVID ha sido, o sea, como una revelación. O sea, ¿qué pasó con COVID? ¿Quiénes fueron vacunados de COVID? ¿Y quiénes fueron los últimos que se vacunaron de COVID? ¿Quiénes fueron los que nunca se vacunaron de COVID? ¿O dónde mandamos las vacunas que tenían más efectos secundarios? O sea, no vamos a poner nombres, ¿no? Pero esto es así. Y no debe de ser así. Debería de no ser así. O sea, yo aquí, si puedo, hago un llamamiento a que deberíamos de al menos ser conscientes de que esto pasa en el mundo y de que no debería de pasar. De que al menos la sanidad y el derecho a antibióticos, a tratamientos, con todas las enfermedades, también con el cáncer, pues deberían de ser universales. No creo que lo vayamos a ver. Y bueno, ya ahora sí, para cerrar, siempre me gusta hacer una pregunta más personal. Este programa se llama Raticos de Ciencia y me gusta preguntar a la gente por raticos de vida en los que se encuentra feliz y contenta. ¿Cuál es tu momento de felicidad perfecta que tú dices, mira, pues es que cuando salgo
a patinar sobre hielo un día soleado en Oslo, para mí me encuentro súper bien, o yendo a Madrid y la primera tortilla de patata que me tomo al llegar. No, pero hay momentos en la vida que uno dice, uy, esto es lo mejor. El camino merece la pena por esto. Sí, bueno, supongo que mis hijas tienen una parte, ¿no?, muy... Son protagonistas de esos momentos, ¿no? Sí, creo que no siempre, no siempre te diré, no siempre, pero cuando la cosa está alineada, ¿no?, los astros se alinean y todos estamos contentos y felices, es muy bonito. Oslo con sol es precioso. Dar un paseo, pues tenemos una zona muy cercana, hay que ver, y es fantástico. Tengo también un perro, y bueno, es como un momento familiar muy bonito, pero he de decir que ese cocido madrileño que mi madre, lo siento, pero es que es así, ese cocido madrileño que mi madre prepara, o sea, no hay, o sea, es una cosa que es... Entonces sí puedo disfrutarlo con familia. O sea, yo echo mucho menos a mi familia. Este año, pues en Navidad estamos aquí, pero cuando puedo ir allí comemos una comida familiar con ese cocido, ¿no? Esa mesa llena de gente. Esa sopa con ese caldo irreproducible, ¿no? Pues eso, creo que me quedo con eso. Porque creo que es un momento de que era pequeña, ¿no? Que mi mejor momento, ¿no? El de los sábados de cocido. Pues me parecen dos muy buenos raticos, un sábado de cocido, si es posible, quizá con una siestecita después. Sí. Y esos paseos por el parque este que me has hablado de Ekeberg, que de hecho me lo has recomendado pues, para ver el atardecer allí del fiordo de Oslo, ¿no? Muy bonito. Pues lo he disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Noelia, por este ratico de conversación. Muchas gracias, Julián. Buenas, Noelia, ¿cómo estás? Mira, estoy montando el audio del programa y me he dado cuenta que el tema de las vacunas al final lo dejamos un poquito cojo porque no comentamos lo de la vacuna actual, que no es muy eficiente, y luego ya fuera de micro ya me contaste lo de las 2 vacunas que se están desarrollando, que son prometedoras, pero no está grabado. Entonces, si me pudiera grabar un audio cortito explicándome un poquito eso, pues sería genial. Venga, un abracico, chao. En la actualidad, la única vacuna que hay en el mercado, la única vacuna aprobada es la BCG. Es una vacuna que tiene casi 100 años y es una vacuna que no ha probado efectividad en el público en general. Es una vacuna que sabemos que protege a los niños de enfermedades severas, o sea, de tuberculosis severas. La tuberculosis es una enfermedad letal en niños porque desarrollan meningitis, o sea que la BCG protege a los niños de esta enfermedad letal, pero no se protege contra la forma pulmonar, tanto en niños, en adolescentes o en adultos. Entonces hay una necesidad de desarrollar una vacuna. Entonces, en la actualidad se me vienen así a la cabeza al menos 2 vacunas. Una es from GlaxoSmithKline y la otra es una vacuna desarrollada a partir del trabajo de Carlos Martín, un investigador español de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza. Creo que ha debido estar trabajando en esta vacuna como 15 o 20 años y esto da un poco la idea, ¿no?, de cuánto cuesta tener un nuevo antibiótico o una nueva vacuna en el mercado. Sobre todo, a veces cuando no hay interés, ¿no? Porque COVID fue una pandemia que nos interesaba a todos tenerla bajo control, pero tuberculosis desafortunadamente es una enfermedad que fundamentalmente es un problema en determinadas partes del mundo con bajos recursos económicos. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.